Hola, les saluda José Luis Gómez. Bienvenidos a este nuevo capítulo de Cerca On Air, que como saben es un espacio creado para compartir experiencias, para conocer tendencias y para hablar de la logística en Latinoamérica. El día de hoy nos acompaña Brian Buitrago, gerente general de Cerca Technology. Bienvenido, Brian, a este espacio. Brian cuenta con más de 20 años de experiencia colaborando en la transformación de la cadena de abastecimiento en ecosistemas digitales, tanto en la industria de retail, de distribución, de manufactura y de operadores logísticos en toda la región latinoamericana. Pero además Brian se desempeña como docente y como conferencista internacional en temas de transformación digital en distintas universidades de la región. Bienvenido, Brian, un gusto tenerte en este espacio. Agradecerte obviamente que nos acompañes. Y para darle un poco de contexto a nuestro oyente, me gustaría pedirte inicialmente que nos contaras un poco más sobre Cerca y sobre cuál es el aporte al mundo logístico que está eh, trayendo Cerca. Hola José Luis, ¿cómo estás? Un gusto saludarte y mil gracias por la invitación a este espacio de Cerca On Air. A mí es muy grato poder compartir con todos los oyentes sobre las mejores prácticas logísticas en cadena de suministro que hemos venido trabajando en estos últimos años y sobre todo porque soy un fiel seguidor de este podcast que me parece increíble y entiendo ya lleva alrededor de 2 años entrevistando a diferentes actores de la región en el área de tecnología, cadena de suministro, en diferentes países, ya que nos pueden apoyar aportando a los diferentes oyentes desde sus diferentes puntos de vista y sobre todo traer conocimiento para que todos podamos enriquecernos de estas experiencias. Me parece un espacio formidable que tenemos que seguir cultivando. Volviendo un poco a tu pregunta, bueno, Cerca Technology somos una compañía que lleva más de 28 años en el mercado. Nacimos para ser el eslabón entre la tecnología para la cadena de abastecimiento y las empresas. Y a lo largo de estos años hemos impactado a más de 120 organizaciones alrededor de Latinoamérica. Organizaciones en industrias y verticales de retail, manufactura, distribución, operadores logísticos. Y al sol de hoy, espero que hemos implementado más de unos 300 proyectos de diferentes escalas, con un gran equipo profesional de expertos en tecnología, expertos en cadena de suministro, expertos en transformación digital en toda Latinoamérica. Donde ya Cerca tiene oficinas en Estados Unidos, en México, en Colombia, en Venezuela, en Chile, y tenemos clientes en más de 15, 16 países donde ya inclusive estamos haciendo proyectos de implementación en países de habla inglesa, sobre todo en el Caribe. Entonces, pues, mil gracias por tu invitación. Muy contento de estar con ustedes. Año tras año, algo que nos ha destacado desde el génesis de la compañía es ese acompañamiento a nuestros clientes en el crecimiento de operaciones, ya que hemos estado con clientes desde cuando han comenzado operaciones o cuando recién están diseñando estrategias, hasta cuando ya empiezan a crecer y se consolidan en muchos de ellos como grandes jugadores en el mercado y grandes líderes, y hemos sido partícipes de toda esa evolución, ¿sí? Y también hemos acompañado al mercado a seguir reaccionando, a seguir evolucionando, y de allí nuestro aporte al mundo logístico, en donde hemos querido y lo que hacemos es acelerar esa transformación digital y hacer de las organizaciones mucho más competitivas, teniendo en cuenta, obviamente, que cada día la cadena de suministro es un proceso súper estratégico de las organizaciones que en definitiva tienen que estar en la agenda de todos los ejecutivos y dueños de compañías para poder mejorar y optimizar. Perfecto, Brian. Gracias por conceptualizarnos. Yo creo que es definitivamente importante conocer ese perfil de cerca y, digamos, transmitir a toda la audiencia la experiencia con la cual cuenta como empresa y la trayectoria acompañando este tipo de procesos en grandes empresas en la región eh, para lograr esa transformación digital en las cadenas de abastecimiento y lograr así crecer a los clientes en temas de rentabilidad operativa, servicio al cliente, entre otras mejoras. Sin embargo, hoy, Brian, quiero invitarte a hablar de las pequeñas y medianas empresas.
que de alguna manera, guardando obviamente la diferencia en su complejidad logística, es igualmente importante para ellas este proceso de transformación digital. De hecho, la pandemia y los nuevos modelos de consumo que generó la pandemia, de alguna manera han forzado a que toda empresa, sin importar su tamaño, requiera adaptarse a estos cambios. Por lo tanto, la necesidad de, por decirlo de algún modo, democratizar ese acceso a la transformación digital en la cadena de abastecimiento. ¿Así lo es? Sí, José, definitivamente eso que mencionas es un hecho. La transformación digital se ha venido acelerando en todas las organizaciones independientemente del tamaño. Y digamos que nosotros lo podemos ver como por ejemplo en el acceso a Internet, en el acceso a dispositivos móviles, que ha venido aumentando significativamente en la última década en América Latina y el Caribe. Igual eso sigue siendo insuficiente en este tipo de compañías, porque por ejemplo cuando hablamos del uso de aplicaciones productivas en las empresas, hace poco leí de un documento del Banco Interamericano de Desarrollo en donde confirmaba que aún ese uso de esas aplicaciones está todavía muy concentrado en algún tipo de empresas específicas, empresas exportadoras, empresas de servicios, grandes empresas. Solo para darte un ejemplo interesante, en Chile, en la última encuesta longitudinal que se realizó en el país, los resultados dejaron ver que aproximadamente que aunque el 90% de las MIPIMES ya tienen conexión a Internet, el uso se limita solo a enviar y recibir correos electrónicos. Mientras que de ese 90, el 40% tiene página web y el 27%, si no menos, realiza comercio electrónico. Entonces ahora proyecta ese mismo escenario para las MIPIMES del resto de los países en toda la región de Latinoamérica, que ese universo de empresas casi que es un 99% del ecosistema empresarial de la región. Al final del día, esto lo que nos está mostrando es que hay una gran oportunidad de mejora en este tipo de compañías para que puedan continuar con su proceso de digitalización, aumento de productividad, aumento de competitividad, mejora en los niveles de servicio. Por ejemplo, la digitalización antes parecía un extra, ¿no? Un deseable para aumentar productividad, ganancias, pero hoy en día esto ya no es solo de grandes compañías, esto es de todas las compañías y es un requisito para que puedan sobrevivir. O sea, acá ya no estamos hablando de competir, acá también estamos hablando de sobrevivencia, ¿sí? Sin embargo, aquí tenemos que hacer una distinción porque dentro de este segmento de MIPIMES estamos hablando obviamente de micro, pequeñas, medianas empresas y cada categoría, por llamarlo de alguna forma, tiene sus particularidades, sea por tamaño, por facturación, por complejidad de la operación, por número de empleados. Por ende, cada compañía tiene su propia agenda y vive la digitalización de una manera diferente. Ahora, si nosotros nos enfocamos en las pymes, lo que estamos hablando de pequeña y mediana empresa, que comienzan de cierta forma a transitar por ese camino, esa ruta de transformación digital, necesitan dotarse rápidamente de una serie de elementos y componentes en donde, por un lado, lo inicial es tener conexiones de calidad a Internet, es lo básico, ¿sí? Son los cimientos, pero también empezar a apoyarse a dispositivos tecnológicos en donde cada vez más es común no solo el uso del computador, sino también terminales, handhelds, para administrar, por ejemplo, inventarios, terminales específicas para los puntos de venta, digamos que esos son algunos de los usos que normalmente se están dando. Entonces, al final del día lo que nos está llevando es que se están requiriendo soluciones digitales, incluyendo sistemas informáticos transversales para las ventas, logística, marketing, gestión de clientes, y sistemas ERP en donde puedan ver transversalmente, obviamente, eh, a toda la organización y se pueda ya también a necesitar funcionalidades avanzadas, digamos, funcionalidades dinámicas, escalables, entre otros. Y aunque esto realmente es una labor súper titánica para muchas pymes, que a veces tienen que decidir entre o opero mi organización porque tengo recursos finitos y recursos escasos, o me dedico a implementar proyectos nuevos, proyectos de mejora, o cómo hago para que con el mismo personal que opero puedo seguir operando y puedo abordar proyectos de transformación digital sin que esto tenga, digamos que un impacto significativo, ¿no? Y aquí es donde el sector privado eh, y muchos estamentos de la
sociedad tenemos que trabajar en conjunto para apoyar este tipo de organizaciones a esa transformación y poderlos llevar y desarrollar ese segmento. Al desarrollar ese segmento estamos desarrollando una nación, estamos desarrollando una región y ahí es donde nosotros tenemos que concentrar nuestras fuerzas. Totalmente de acuerdo. Brian, y entendiendo esta necesidad que la has descrito pues, bastante bien, por un lado, y por otro lado, la experiencia y la trayectoria que tienes cerca precisamente en estos procesos de transformación digital. Eh, ¿Tienen pensada alguna estrategia precisamente para apoyar a la pequeña y mediana empresa? ¿Está en digamos, en la agenda de cerca? Pues esa es una muy buena pregunta. ¿Sí? Nosotros hemos sido espectadores pues muy cercanos al comportamiento empresarial en Latinoamérica, ya que como te decía, llevamos 28 años recorriendo grandes organizaciones y apoyándolas a ser eficientes, productivas, que vean ahorros en el corto, mediano, largo plazo, donde puedan maximizar sus ganancias. Y definitivamente uno de los factores claves en este tipo de compañías es la optimización de la cadena de suministro y cómo pueden ser más eficientes, ¿no? Entonces, así que eh, hay compañías en donde nosotros definitivamente hemos tomado muchas lecciones, hemos aprendido muchas lecciones de diferentes industrias, en diferentes países, en diferentes verticales, con diferentes complejidades. Y lo que queremos es tomar todas esas lecciones aprendidas a lo largo de los años en estas industrias, verticales, países, y llevarlos a las pymes, ¿sí? Para que ellos puedan aprovechar todo este conocimiento y herramientas para que puedan lograr esa competitividad que nosotros estamos hablando y puedan llegar a ser mucho más eficientes y puedan competir, sobre todo con la internalización y con fenómenos como la omnicanalidad que está permeando todos los tamaños de empresas en todas las industrias. Y esto que acaba de mencionar es súper importante, porque estamos hablando de organizaciones en la región donde más allá de hablar de cómo pueden acelerar la transformación digital, lo primero que nosotros tenemos que hacer es algo con lo que nos hemos encontrado, es tenemos que empezar a evangelizar acerca de qué es transformación digital, porque eh, claro, nosotros estamos hablando de cómo aceleramos la implementación de este tipo de tecnologías, cómo aceleramos la transformación digital, pero a veces lo primero que tenemos que hacer es, ¿por qué no los empezamos a educar y evangelizar de cómo ellos pueden utilizar esto para ser más competitivos y qué herramientas se utilizan hoy día para poderlo obtener? Aquí hay un debe tremendo en la región, en donde nosotros en conjunto tenemos que trabajar en este tipo de evangelización para poder educar a este tipo de organizaciones en las oportunidades que están dejando pasar simplemente por desconocimiento. Entonces yo creo que al final del día el reto empieza allí, porque lo que nos hemos encontrado definitivamente es ese desconocimiento acerca de cómo sacarle ese provecho a la tecnología, sobre todo que ya está al alcance y se desconoce, ¿no? Y realmente es mero desconocimiento del tema. Así que nuestra estrategia inicialmente está planteada en dos vías. La primera vía es todo lo que tiene que ver con evangelizar y poder llevar este conocimiento a estas organizaciones. Y la segunda es que más que actores de cadena, eh, digamos que podamos nosotros trabajar en equipo con diferentes asociaciones, compañías de tecnología, consultoras, mismos competidores, incluso los mismos gobiernos, para poder trabajar en bloque, porque esto no lo hace una empresa, esto no lo hace una persona, esto no lo hace un par de empresas, esto lo hace una serie de organizaciones que tenemos que trabajar en bloque para poder desarrollar ese sector, para poder desarrollar ese segmento. ¿Sí? Y todos tenemos que empezar obviamente a trabajar en pro de esa digitalización, de esas pymes en la región. Esto no es una cruzada que va a tomar un año, 2 años. Esta no es una cruzada que lo van a liderar pocas personas. Aquí tenemos que asociarnos y trabajar en bloque para poder desarrollar el sector. Sí, de acuerdo, Brian. Y toca ahí un punto bien importante en tu comentario y es el hecho de evangelizar. Y yo creo que este es el mejor espacio para iniciar esa cruzada de evangelización. Así que ahí te pido nos ayudes a definir de una manera sencilla este concepto de transformación digital, pensando obviamente de manera especial en las pequeñas y medianas empresas que nos escuchan. Sí, es un buen punto. A veces uno da por hecho que todos ya manejan el tema de transformación digital, porque hoy en día se volvió un cliché, ¿sí? Tú escuchas transformación digital en cualquier lado, lo lees en cualquier revista, y es, digamos que, uno de los temas mayor tocados en el negocio en el cual
o en el medio en el cual nosotros nos movemos, pero a veces nos encontramos que todavía no sabemos qué es transformación digital. Entonces, la transformación digital dentro de la cadena de suministro, digamos que para una organización, ya sea de distribución, de manufactura, de retail, operadores logísticos, es el proceso en el cual tú digitalizas toda la información, todos los datos que tienes, eh, digitalizas los procesos, los flujos de información asociados a la cadena, para hacerlo mucho más eficiente usando tecnología. Y entiéndase bien que cuando yo hablo de tecnología no estoy hablando de software per se, estoy hablando de más allá del software, de cómo yo puedo utilizar máquinas, cómo puedo utilizar procesos, cómo puedo utilizar robots, cómo puedo utilizar hardware, cómo puedo utilizar sensores, cómo puedo utilizar la información que está en Internet, cómo puedo utilizar todo esto para que nosotros podamos digitalizar esos procesos de la cadena de suministro y no solo digitalizarlos, sino conectarlos. Porque acá también tenemos que conectar los procesos. A veces todavía seguimos hablando de islas dentro de la cadena de suministro y eso ya está, eso es una conversación de hace 15 años. Hoy no podemos seguir en esa conversación de islas. Nosotros tenemos que tener una conexión entre los diferentes procesos y obviamente la digitalización nos va a apoyar a hacer todo este serie de engranaje para ser mucho más competitivos. Entonces, dentro de la transformación digital de las cadenas de abastecimiento hay dos grandes, digamos que ramas para que se pueda entender, o dos grandes macroprocesos, los procesos de planeación de cadena de suministro y los procesos de ejecución de cadena de suministro. Dentro de los procesos de planeación de cadena de suministro, estamos hablando de planeación de la compra, planeación de abastecimiento, planeación de inventarios, qué compro, dónde lo compro, a quién se lo compro, cuánto compro, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros aquí lo que estamos hablando son procesos de planeación. Cuando hablamos de procesos de ejecución de cadena de suministro, estamos hablando específicamente de los procesos en los cuales yo muevo el producto a lo largo de la cadena y eso se evidencia básicamente en almacenes de materia prima, producto terminado, centros de distribución, plataformas de cross-docking y todos los sistemas de transporte y distribución para poder llegar al consumidor final. Entonces, cuando hablamos nosotros de transformación digital en la cadena, más allá de la digitalización, tenemos que enfocarnos en esos dos tipos de procesos, procesos de planeación, procesos de ejecución. Y obviamente hay un proceso, digamos que transversal, obviamente, que son todos los procesos de analítica en los cuales tú tienes que, a través de toda la información que se genera con herramientas y soluciones un poco avanzadas, poder tomar decisiones para que más allá de que te genere un reporte de información, tú puedas tomar decisiones de cómo operar hacia adelante y decisiones un poco mucho más inteligentes. Pero digamos que no me quiero desviar de tu pregunta y para no desviarnos, digamos que la transformación digital básicamente lo que busca es que esos procesos se digitalicen para hacer más productiva la compañía mientras se reducen costos, mientras se obtiene una visión de principio a fin de la cadena, mientras es mucho más rentable, donde mejora el nivel de servicio. Y dicho esto, pues es importante tener claro los aspectos de sistematización a través de software, pero no dejar en saco roto la tecnificación también a través de máquinas, robots, entre otros. Y hay un tema súper importante que después me invitas, que da para hablar otra charla, y es sobre la transformación digital del individuo, porque nosotros hoy día hablamos de transformación digital de la cadena de suministro, transformación digital de los procesos, pero yo te diría que primero que tenemos que tener es una transformación digital del ejecutivo de cadena de suministro, porque lo primero que nosotros tenemos que hacer es un cambio de chip en lo que significa la digitalización para poder permear eso a una organización. Pero digamos que eso será motivo, José, de otra charla o de otra entrevista en donde podemos hablar claramente de cuáles son los retos que hoy día tienen los ejecutivos en cadena de suministro para poderse transformar como personas digitalmente. Totalmente. Yo creo que muchos de los tópicos que hemos conversado hoy dan para conversar por mucho más tiempo y con toda seguridad así lo haremos, busquemos los espacios. Tú comentabas dentro de tu explicación, súper clara por demás, de la transformación digital y de obviamente lo amplio que es la transformación digital y la importancia que tiene para las organizaciones. Sin embargo, como para tratar de ir acotando un poco la conversación, quisiera que entráramos o hiciéramos un poco más de énfasis en ese proceso de la ejecución de la cadena de abastecimiento como mencionas, y más específicamente todo lo que involucra el control de inventario, la optimización de las operaciones dentro de un centro de distribución y cómo las soluciones WMS que optimizan esas operaciones dentro de la bodega o entre las redes de bodega
porque normalmente esto genera muchas inquietudes y preocupaciones en los líderes de las pequeñas y medianas industrias, ¿no? Y en ese sentido, quisiera compartir contigo algunas de estas inquietudes que surgen mucho en conversaciones, en foros, y que nos ayudes a aclararlas aquí desde tu punto de vista, para ir desmenuzándole y entender qué de esto es cierto, qué no, o qué no tan cierto, ¿no? Entonces, si te parece, para empezar, te cuento que hay una creencia de que de una pyme, una empresa, de contar con una estructura muy robusta para poder pensar e implementar tecnología como en el caso que conversamos ahora mismo, un WMS. ¿Cómo lo ves tú? ¿Esto es así? Ese es un excelente punto, José, porque esta creencia ha venido, digamos que creciendo desde hace algún tiempo, sobre todo porque eran soluciones 100% enfocadas en grandes empresas. Digamos que lo cual que hacía que estas implementaciones, en el caso y en el ejemplo que das de la digitalización de los centros de distribución a través de un WMS, hacía que estas implementaciones fueran complejas, largas, dolorosas, etcétera, etcétera. Sin embargo, hoy en día digamos que el mismo desarrollo de la industria ha venido cambiando y ha venido permitiendo que no necesariamente las grandes empresas son las que pueden optar por grandes equipos de implementación o se necesitan grandes equipos de implementación para poder hacer este tipo de implementación. Y por otro lado, ya hay tecnologías que permiten hacer una adopción sin tener que tampoco hacer grandes inversiones en capital humano y obviamente en dinero, ¿no? Un claro ejemplo de esto, por ejemplo, es la nube. Hoy está muy de moda el tema de nube, que desde hace varios años permite tener sistemas de información alojados en plataformas inmensas en la nube, donde ya no es necesario que una compañía pyme necesite un área específica de TI, comprar servidores, mantenerlos, administrarlos, ingenieros dedicados a esto específicamente para hacer mantenimiento, en estos grandes torres, servidores, software, bases de datos, complejidad, etcétera, etcétera. Porque a través de la nube, digamos que los proveedores ya pueden dar esas capacidades y tú puedes tercerizar todo esto y te desentiendes de la tecnología per se, ¿no? Entonces, este tipo de tecnologías ha venido evolucionando y al ser obviamente soluciones empresariales con impactos de productividad y procesos, no son soluciones solamente que se van a implementar solo. Sería irresponsable decirte que no se preocupen, podemos hacerlo, esto es un plug and play. No, hay que definitivamente abordarlas, ¿sí? Y necesita un apoyo principalmente que se alinee a un nivel estratégico con los directivos de la organización y también que se alineen con los objetivos de la compañía para que pueda dar todo ese apoyo de estos sponsors a estas implementaciones de tecnología. Así que puedo decirte que hoy por hoy estas implementaciones no son altamente demandantes en temas de recurso humano. Por el contrario, José Luis, lo que tenemos son soluciones en la nube, que con metodologías ágiles podemos obtener quick wins, implementaciones rápidas y sobre todo que tenemos que tomar la ventaja de la pyme y es que la pyme es una compañía que es flexible y es ágil, porque no hay una burocracia que a veces compañías grandes y pesadas tienes que empezar a recorrer. Entonces tenemos que tomar esa ventaja de esa flexibilidad y esa agilidad para que junto con las metodologías ágiles, con las lecciones aprendidas nuestras, con tecnología en la nube, fácil de implementar, fácil de administrar, hacer estas implementaciones para hacerlas mucho más rápidas y un costo eficiente. Sí, y definitivamente saber, o sea, que las pequeñas y medianas empresas tengan esa claridad de que contar con este tipo de tecnología no es algo que esté fuera del alcance o algo, un logro imposible, ¿no? Que sepan que eso está cada día más a la disponibilidad de las empresas en sus distintas dimensiones, ¿no? Ahora bien, por otro lado, Brian, normalmente surgen las posiciones, los comentarios sobre en las pymes, donde plantean que su operación es muy pequeña y que por lo tanto no ameritan tal transformación digital o este tipo de soluciones para la operación de sus empresas. Sí, es súper interesante también el punto que traes a la mesa. Eh, y, y hay que, digamos que diferenciar muy bien los diferentes procesos que operan en una organización para definir
si es que soy muy pequeño o es que soy muy grande, porque a veces eso puede ser un paradigma dentro de la organización. Por ejemplo, hablemos de un centro de distribución. Eh, Nosotros hemos implementado centros de distribución de 500 metros cuadrados, de 1000 metros cuadrados, de 2000 metros cuadrados, de 100.000 metros cuadrados. Y un común denominador de un centro de distribución es que tú recibes producto, almacenas producto, tienes que hacer picking, tienes que hacer empaque, tienes que hacer un despacho y tienes que entregarlo a un transportador para que a través de un proceso de distribución, ya sea con flota propia o digamos, o a través de un transportador utilizado, un tercero, donde tú tienes que hacer obviamente la entrega para asegurar un nivel de servicio. Entonces, independientemente de la escala, independientemente del tipo de negocio, del tamaño del centro de distribución, del tamaño de compañía, son procesos que van a picar. ¿No? Eso es lo que va a pasar en un centro de distribución. ¿Cuál va a ser la diferencia? Que básicamente la principal diferencia radica en que como pyme tú no vas a recibir 100.000 pedidos diarios. Como pyme tú vas a recibir 50, 100, 200, 300 pedidos diarios, en los cuales tendrás que ejecutar los mismos procesos que ejecutas para los 100.000, pero a una escala diferente. Y claramente tienes los mismos dolores que despachar 100.000, 200.000 pedidos. Necesitas hacer picking sin errores, necesitas tener un buen nivel de servicio, necesitas tener una buena exactitud de inventario, necesitas ser productivo, etcétera, etcétera. Entonces acá lo que no estamos hablando es que si yo soy pequeño o soy grande, acá lo que estamos hablando es definitivamente que tenemos los mismos procesos y tenemos las mismas oportunidades de mejora, ¿no? Entonces, por ejemplo, te cuento historias personales, he tenido la oportunidad de participar en grandes implementaciones en donde obviamente los beneficios han sido directamente proporcionales al tamaño de la organización, pero también he participado en implementaciones pequeñas o medianas y no podemos subestimar diciendo que al ser pequeño y mediana no voy a obtener beneficios. Claro que vas a obtener beneficios, muchísimos beneficios, ¿sí? Y esos beneficios te van a apalancar para que tú puedas seguir creciendo. Entonces, no solo son los beneficios que yo tengo hoy, sino también a dónde yo quiero llegar, ¿m? A dónde quiero estar mañana. ¿Puede mi organización crecer si sigo operando actualmente o si sigo operando en el futuro como lo estoy operando actualmente? Y esto te lo digo por conocimiento de causa, porque a veces, digamos que la ausencia tecnológica en los centros de distribución se vuelve limitante para que esa compañía empiece a crecer. Una historia muy reciente, te cuento aquí una anécdota que me pasó en un país en Centroamérica, en donde estuvimos conversando con el dueño y digamos que me miraba y me decía, es que mira, Brian, mi organización es muy pequeña, eso que ustedes vienen a contarnos y a proponernos de pronto requiere mucha inversión, nosotros todavía no estamos listos, nuestro proyecto de crecimiento tomará tiempo, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, dejamos el tema allí. Un año más tarde, el mismo dueño de la compañía me llama y me dice, Brian, tenías razón, en este momento tenemos un problema gravísimo, y es que se nos dispararon las ventas, mi capacidad de despacho y de distribución está siendo súper limitante para lo que yo puedo, digamos que, como puedo operar, y obviamente mi proceso de crecimiento está estancado y la pandemia, digamos que de cierta forma aceleró muchos temas en donde se tuvieron que generar unas capacidades y no estaban preparados para esto. Entonces, los líderes de las pymes no tienen que tener muy claro en dónde están, qué procesos tienen hoy, cómo pueden mejorar hoy, pero también qué necesitan para poder cumplir sus objetivos estratégicos en los próximos 3 o 5 años, ¿no? Esa es una perspectiva súper importante para tenerlo en mente, ¿no? Totalmente. Y una forma distinta de ver la transformación digital. Y eso, Brian, me lleva a un siguiente punto que es muy tradicional en términos de creencias, y es precisamente que para muchos líderes de las pequeñas y medianas empresas que tienen la percepción de que se necesita, más allá de la estructura o del equipo, una inversión muy alta de recursos económicos para abordar este tipo de procesos. En este punto particular, ¿qué nos puedes contar? Sí, fíjate que cuando yo empecé en el mundo de tecnología para cadena de suministro, eso fue algo más de 20 años, lo primero que aprendí del presidente de una compañía muy importante de Colombia es que no hay inversión alta, sino que no se pague. No hay proyecto caro, sino que no se pague.
Porque tú puedes tener una inversión de $5,000, $1,000, $3,000, pero si tú no recuperas esa inversión, esa inversión es demasiado alta. Es muy, muy, muy alta, es inmensa. Por el contrario, si tú haces una inversión de $1,000,000 y la recuperas, es una inversión muy interesante y eficiente y atractiva para la organización. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que tener claro es que no hay inversión alta, sino inversión que no se pague y tenemos que actuar en consecuencia y tenemos que cambiar ese chip. Para darles un ejemplo, estos proyectos de implementación tecnológica para centros de distribución tienen retornos sobre la inversión súper interesantes. Y imagínate tú, si tuvieras una compañía de perecederos, por ejemplo, donde tú tengas una buena administración de lotes, una buena rotación de fechas de expiración, en donde empieces a disminuir tu inventario de producto vencido, donde mensualmente, normalmente ese inventario de producto vencido te genera muchas pérdidas o dejas mucho dinero allí por mala rotación. O a veces tienes una cantidad de gente haciendo manualidades para poderlo controlar, ¿sí? O simplemente das por hecho una merma que tienes por la mala rotación y lo llevas a tu estado de resultado, ¿no? Entonces, más allá de percibir el tamaño de inversión per se, tenemos que entender es cómo nosotros podemos obtener un retorno sobre la inversión en donde sea interesante para nosotros colocar esas fuerzas, ¿sí? Y manejar obviamente un riesgo mucho más bajo para hacer que estas inversiones sean lo más manejables posibles, ¿no? Entonces, eso es desde el punto de vista de inversión, pero hablemos de flujo de caja. Con las soluciones, por ejemplo, en la nube, los modelos han cambiado, así que tú ya no necesariamente compras la tecnología per se, y no tienes que sacar un gran monto de inversión. Lo que tú haces es pagas una suscripción en un periodo de tiempo específico y es súper fácil porque lo que tú haces es que estás llevando esto al gasto y estás diluyendo a través de una mensualidad, de un trimestre, un semestre, de un año, este tipo de servicios, ¿no? Inclusive ahora tú puedes diferir en el tiempo la inversión realizada en el proceso de implementación también, mientras sigues utilizando la tecnología y recibiendo los beneficios de la tecnología sin, entre comillas, haberla pagado. Todo, totalmente, ¿no? Entonces, diciendo esto, José, digamos que mi conclusión es que no solo el tema de inversión versus retorno es importante, sino también el tema de facilidades y flujo de dinero que le permita a las pymes suavizar, digamos, de alguna forma esa inversión y que sea más atractiva, porque también me ha pasado casos en donde uno muestra un retorno sobre la inversión tan alto y tan interesante, pero a veces no tienen el capital suficiente para poder hacer esa inversión, para poder obtener ese retorno, y ahí se genera un pero. Cuando nosotros ya empezamos a hablar de suscripción en la nube, suscripción de servicios profesionales, esta barrera ya se elimina para que pueda ser mucho más asequible. No, totalmente. Y si vemos de los tres puntos que hemos conversado, la realidad es que afrontar este tipo de transformación digital no es tan exigente en términos de equipo humano, de estructura, de inversión, y por el contrario, te puede traer un beneficio súper importante para las empresas y ayudarte a crecer y afrontar todas digamos, los requerimientos nuevos del mercado. Bajo ese escenario, ¿sí? Que luego de esta conversación pues suena mucho más asequible, mucho más realizable. Y quizás ya un poco para finalizar, Brian, a resumen de lo conversado, para estas empresas pequeñas, medianas que nos escuchan y que están interesadas en iniciar este camino de transformación digital, ¿cómo recomendarías, en términos muy generales, abordar este proceso? Sí, es un tema no menor. Lo que yo te puedo decir es si yo estuviera en la cabeza de una organización y quisiera comenzar este camino de transformación digital dentro de la cadena de suministro, lo primero que debería entender yo es cuáles son mis retos a nivel estratégico que tengo como organización, hacia dónde quiero llevar a mi organización, qué me va a diferenciar del resto de mis competidores, cómo voy a valor a nuestros clientes y cómo la cadena de suministro va a soportar esa estrategia de la organización, ¿no? Entonces, lo primero que yo tengo que tener claro es esto, ¿sí? Hacia dónde voy a llevar a mi organización, si me voy a diferenciar por costo, me voy a diferenciar por servicio, si ahora quiero entregar mucho más rápido, si ahora yo no quiero ser el más rápido, pero si quiero tener el menor costo, o no necesariamente quiero ni lo uno ni lo otro, sino un poquito de ambos, ¿no? Entonces,
yo necesito primero entender eso para poder diseñar una estrategia de cadena de suministro. Entonces, una vez eso está claro, lo segundo que yo haría es, obviamente, ver mis procesos de cadena de suministro y entender cuáles son aquellos que me generan un impacto más rápido o donde tengo una mayor oportunidad de mejora y con los cuales puedo apalancar los objetivos estratégicos de mi organización. Digamos que esto se puede dar por el resultado de un análisis juicioso de mis procesos de transporte, procesos de planeación de la demanda, planeación de abastecimiento, centros de distribución, inventario, manufactura, reabastecimiento a las tiendas, etcétera, etcétera. Entonces, una vez identificamos esto, lo que hacemos es definir una hoja de ruta de yo cómo voy a abordar esa transformación de acuerdo a las prioridades que yo defina en el punto de partida, ¿no? Porque lo peor que uno puede hacer es empezar a hacerlo todo al mismo tiempo, porque ahí muy seguramente te vas a enredar demasiado. Y sobre todo si tú no tienes una cultura digital dentro de la organización, vas a sufrir demasiado en este tipo de implementación. Entonces, yo defino mis procesos, defino dónde tengo mayores oportunidades de mejora y con esas mayores oportunidades de mejora define un roadmap. Y es mi punto de partida, ¿no? Un roadmap de desarrollo tecnológico, logístico, en donde yo puedo visualizar mi compañía a 3, 5 años, por lo menos, y que esto permita ir moviendo bajo esa estrategia mi rompecabezas de acuerdo a los avances e ir dando prioridades a las soluciones que más me afectan, ¿no? Entonces, normalmente esto depende de hacia dónde yo quiero concentrar esos esfuerzos y cómo yo los voy a ir, obviamente, escalando en la medida que los mismos ahorros que me genere lo que yo vaya implementando pueda apalancar la tecnología futura o pagar la tecnología futura y financiar con mi mismo proyecto el progreso, digamos que de la organización. Y no menor es con quién van a ir acompañadas, porque no es solo tecnología per se, sino es qué compañía lo va a acompañar usted en esta jornada, ¿sí? En este camino, ¿sí? Y esto lo que les quiero decir es que tienen que acompañarse expertos de empresas o personas que ya han recorrido este camino, que los apoyen obviamente a no caer en los errores que normalmente se caen, y esto lo que va a hacer es que ustedes hagan implementaciones o hagan estos procesos de transformación mucho más rápido, no cometan errores del pasado o que sean conejillos de indias, y sobre todo que puedan maximizar las inversiones que se han desarrollado. Digamos que esos son los 3 consejos que les doy: definir prioridades de negocio, definir una hoja de ruta de acuerdo a arrancando por los procesos de cadena donde más impacto o más beneficio tengas, y obviamente lo tercero es no se vayan solos, váyanse de la mano de expertos que les ayuden a maximizar el valor y les hagan el camino mucho más manejable. Perfecto, Brian. Excelente esa guía estratégica para abordar la transformación digital. Te cuento que la charla ha estado súper entretenida, muy productiva, tanto que el tiempo se nos ha ido bastante rápido. Yo quiero agradecerte una vez más el acompañarnos en este espacio, que te hayas tomado el tiempo para compartir con toda la audiencia. Quiero igualmente agradecer a todos los que nos escuchan por seguir este espacio y obviamente invitarlos a que continúen pendientes de nuestros siguientes capítulos y obviamente de nuestras redes sociales en general, donde siempre estamos compartiendo ahí información para todos ustedes. Así que con esto, Brian, nuevamente agradecerte tu participación. A ti, José, mil gracias por haberme invitado a este espacio, solo a modo de reflexión, ¿no? Yo creo que eh, nosotros tenemos una gran responsabilidad con el país, con la región, en donde tenemos que definitivamente apoyar y acelerar la transformación digital de las pymes. Ahí está el gran secreto, allí es donde está el futuro de la nación, el futuro de la creación de empleos, el futuro de la creación de riqueza. Allí es donde nosotros podemos poner, digamos que nuestro grano de arena para que estas organizaciones se desarrollen y por consecuencia se desarrolle el país y se desarrolle la región. Y repito, y perdóname ser un poquito específico, esto no es una labor de una persona, esto no es una labor de una empresa o de una compañía, sino como dije al principio, esto es una labor del gobierno, de las asociaciones, de la industria privada, en donde no solo las compañías de tecnología son las que tienen que estar remando hacia allá, sino es todo este grupo de compañías y gremios que tenemos que ir haciendo este proceso de evangelización, 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 y apoyarlos en la aceleración de este tipo
deployments o implementaciones. Entonces, pues mil gracias, José. Muy, muy contento por estar aquí contigo, por haber compartido algunas ideas y espero que podamos conversar en el futuro algún otro tema interesante. Y noches en saco roto de conversar en el futuro sobre la transformación digital de el ejecutivo de cadena de suministro. Creo que a lo largo de los años me he encontrado que hay mucho por hacer allí y tenemos que trabajar también en ese frente. Y así será. Así será, buscaremos el espacio, Brian. Así que muchísimas gracias, saludos, gracias a todos por acompañarnos, cuídense mucho y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias.